Buenos días. Esta mañana estamos hablando de los cuentos tradicionales. Esos son cuentos de muchos años atrás que la gente había pasado mucho tiempo contando estos cuentos. Am, Muchas veces esos cuentos no son reales, son más para entretener a la gente. Entonces, por eso tienen personajes que no son reales, como los animales, actúan como gente. Hay hadas, como en Cinderella, como en el Jack and the Beanstalk, hay gigantes. Entonces, no son reales, pero muchas veces enseñan una lección. Personajes populares, solamente para que se lleve en cuenta lo que significa personaje. Cuando estoy hablando de personaje, estoy hablando de la gente en los animales que actúan en un cuento. El argumento de un cuento son los eventos más importantes de un cuento. Este incluye el conflicto o problema que tiene y la resolución. La resolución es cómo se resuelven el problema. Por ejemplo, el conflicto en el cuento Los tres cerditos fue el lobo estaba destruyendo las casas para poder comerse a los cerditos. La resolución es cuando este cerdito hizo su casa bien fuerte de ladrillos y los cerditos estaban a salvo en esta casa. El ambiente de un cuento es dónde y cuándo pasa la historia. Como por ejemplo, puede estar en una época o un tiempo atrás, muchos años atrás, en un castillo, o también en el bosque. Quizás puede ser la primavera, o otoño, o verano. Por eso estamos hablando del cuándo y dónde pasa un cuento cuando estamos hablando del ambiente. El vocabulario en este cuento, primero tenemos aldea, que significa un pueblo pequeño, como así, es lo contrario de ciudad, no tiene calles, luces, edificios, es en el campo y las casas son pequeñas y no mucha gente vive ahí. Feroces es salvaje y peligroso como los tigres, porque también vamos a estar en la selva donde hay tigres y otros animales que son salvajes y peligrosos. Exhibía significa mostraba, como por ejemplo, este tigre aquí está exhibiendo sus dientes para tratar de asustar a otro animal o persona. Entonces, exhibir es mostrar. Exhibía, mostraba o enseñaba. Agazapándose es lo mismo que agachándose. Los tigres se agazapan cuando están tratando de esconderse en un zacate quizás, o también muchas veces es cuando están preparándose para lanzar a una presa o animal. Entonces, agazapándose es agachándose. Este tigre está agachándose para beber agua. Selva es jungla, es donde hay mucha lluvia, muchas plantas, muchos árboles e incluso muchos animales. Choza es casita pequeña que tiene techo hecho de paja o zacate. Entonces, choza es una casa pequeña y muchas veces está hecho de barro y madera y paja o zacate para su techo. Calabaza es un vegetal. Se vienen en muchas variedad de muchas apariencias diferentes, colores diferentes. Algunos son pequeños, algunos son grandotes. Muchas veces después de comerse la fruta adentro, la gente usa este casco para formar vasos, para tomar té o agua, o incluso se los pueden agujerear para hacer casitas de pájaros o para usarlos con otros botes para guardar cosas. El cuento se llama La abuela y la gran calabaza. Y este cuento viene de India. Ese es un mapa mundial. Estamos aquí en los Estados Unidos, en Texas.
La India está al otro lado del mundo, al lado de China, en el parte que se llama Asia. Entonces aquí está la India. Había una vez una señora vieja que vivía en una pequeña aldea de la India. Todos la llamaban abuela. Le encantaba la jardinería y tenía la mejor huerta de vegetales de toda la región. Eso es muy importante. La abuela es muy buena en jardinería y tiene vegetales muy buenas en su jardín. Abuela vivía sola en una choza pequeña, aquí está su choza, al final de la aldea, junto a una selva profunda y oscura. A veces podía oír las manadas de elefantes moverse pesadamente por los senderos del bosque. ¡Pum! 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 O los lagartos gigantes escabullirse entre las hojas secas. ¡Cash! ¡Cash! Ella no se preocupaba porque tenía dos perros fieles, Kalu y Bulu, que la protegían. También la ayudaban con las tareas de la huerta. Ahí se puede ver su choza, está en la selva, tenemos elefantes. Cuando se ven estas palabras que imitan sonidos como pum, 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 o cash, cash, los ruidos que hacen lagartos gigantes moviéndose por el zacate, esos son onomatopeya, una palabra que imita un sonido, como decimos que las gallinas dicen pío pío, o cocodoodle-doo, o los perros dicen wow wow, o los gatos dicen miau miau, esos son onomatopeya. Pregunta, no se tiene que contestar esas preguntas aquí, pero esas son las preguntas que están en la prueba. Primero, ¿quién es el personaje principal? ¿Quién es la señora? ¿Cómo se llama? Describe el ambiente del cuento. Otra vez, ¿dónde vive ella? Ella vive en la India. Ella vive en la selva, donde hay muchos animales. Un día la abuela recibió una carta de su hija que vivía del otro lado de la selva. La carta decía, por favor, ven a visitarme. Hace tanto que no te veo. Te extraño. Abuela también extrañaba a su hija y decidió ir a visitarla. Le daba un poco de miedo atravesar la selva, donde había muchos animales feroces, pero luego pensó, ¿qué es la vida sin un poco de aventura? Recuérdense, la selva tiene muchos animales feroces. Por eso es un poco peligroso caminar por la selva. Empacó sus cosas y se despidió de sus perros. No se preocupen, niños, les dijo. Volveré pronto. No olviden cuidar mi huerta. ¡Guau, guau! Dijeron los perros. No lo olvidaremos. Espantaremos a todos los animales salvajes y estaremos muy atentos. Si te metes en problemas, llámanos. ¿Cuáles son los nombres de los perros de abuela? Dice aquí, ¿dónde está? Kalu, Bulu. Explica cómo los perros ayudan a la abuela. Le ayudan con su... ¿Cuál es la razón por qué su hija le mandó una carta? Esto está aquí, en esta parte. Cuando abuela viajaba a través de la selva, cut, 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 se topó con un astuto zorro rojo. Ah, abuela, dijo mientras exhibía sus dientes afilados y chasqueaba los labios. Qué amable estuviste en llegar justo cuando tengo tanta hambre. El corazón de abuela hizo dip, dip, pero ella no dejó que el zorro viera lo asustada que estaba. Si piensas comerme de desayuno, dijo, es una pésima idea. Mira qué delgada estoy. Estaré mucho más rellena cuando regrese de la casa de mi hija, que es una gran cocinera. Podrás comerme en ese momento si quieres. Buena idea, dijo Zorro, y la dejó ir. ¿Qué significa exhibía?
Él exhibía sus dientes como el tigre en la foto. Explica por qué el zorro no se comió a la abuela. Es porque la abuela había dicho algo aquí. Abuela se internó aún más en la selva. Cut, cut, cut. Al rato se topó con un oso negro y peludo. Abuela, dijo, flexionando sus garras y afilándolas sobre una roca. Qué amable estuviste en llegar justo cuando tengo tanta hambre. El corazón de abuela hizo duc, duc, pero ella no dejó que el oso viera lo asustada que estaba. Si piensas comerme de almuerzo, dijo, es una pésima idea. Mira qué flaca estoy. Estaré mucho más gorda cuando regrese de la casa de mi hija, que es una gran cocinera. Podrás comerme en ese momento si quieres. Buena idea, dijo el oso, y la dejó ir. ¿Por qué el oso flexiona sus garras cuando se ve a la abuela? Explica por qué el oso no se comió a la abuela. Es otra vez por lo que la abuela dice aquí. Abuela llegó a la parte más profunda de la selva. Cut, cut, cut. De pronto se topó con un elegante tigre rayado. Ah, abuela, dijo agazapándose. A ras del suelo, está agachándose, escondiéndose, alistándose para lanzar quizás. Qué amable estuviste en llegar justo cuando tengo tanta hambre. El corazón de abuela hizo dum, dum, pero ella no dejó que el tigre viera lo asustada que estaba. Si piensas comerme de cena, dijo, es una pésima idea. Mira qué huesuda estoy. Estaré mucho más jugosa cuando regrese de la casa de mi hija, que es una gran cocinera. Podrás comerme en ese momento si quieres. Buena idea, dijo el tigre, y la dejó ir. Explica el patrón en la historia, o el cuento. ¿Qué pasa cada vez que la abuela se encuentra un animal en la selva? ¿Por qué es tan peligroso caminar por la selva? Abuela llegó a la casa de su hija. Pasó un tiempo maravilloso allí, jugando con sus nietos y contando a los vecinos sus aventuras en la selva. Trabajó en la huerta de su hija, regó, cavó y roció el suelo con su fertilizante especial de espinas de pescado, hasta que los vegetales crecieron tanto que la gente de otras 3 aldeas venía a admirarlos. Eso es muy importante. Ella está usando fertilizante de huesos o de espinas de pescado, y por eso sus vegetales se crecen muy grande, tan grande que la gente se viene para verlos. Comió los platos deliciosos que su hija cocinaba y tal como les había dicho a los animales de la selva, se puso bastante gordita. ¿Qué predicciones puedes hacer sobre el final del cuento? Recuérdense que ella se tiene que regresar a su casa después de visitar a su hija, y para hacerlo se tiene que pasar por la selva, donde se va a topar otra vez con esos animales. ¿Se pueden imaginar qué va a pasar después? Cuando se van a mi Google Classroom, aquí bajo Classwork, se van a ver el mismo título, Abuela y la gran calabaza. Donde hagan clic aquí, o cuando hagan clic, se van a ver la prueba aquí. Nomás tiene que hacer clic en la prueba, aparece en otra página y se van a contestar las preguntas. ¿Quién es el personaje principal del cuento? Recuerden, ¿cómo se llama? Abuela. Entonces deben contestar. La abuela es el personaje principal. Gracias. Bye.